Vamos a ir ya con esta programación especial y vamos a presentarles a Gustavo Martínez, economista que está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues aquí encantado de estar con vosotros una nueva vez más. Encantados de tenerte por aquí, sobre todo, bueno, pues decía, ¿no? Mirando a la plata, estamos acostumbrados a máximos históricos del oro, estamos todos pendientes del oro, pero hoy hay que mirar también a la plata, ¿no? Sobre todo con este hito histórico, rebasando esta frontera que parecía imposible, superando los $100. Bueno, parecía, yo diría que, claro, a primeros del año pasado, sobre todo en abril, cuando la plata estaba a $30 la onza, pues parecía un recorrido muy lejano, ¿no? Pero algunos avisamos de que las cotizaciones anteriores, las de abril del año 2025, no tenían ningún sentido, ¿no? Y que el mercado más tarde o más temprano tendría que corregir esa enorme ineficiencia que se estaba dando en la plata y que, por ejemplo, nos estaba dando el oro, que ya había empezado o iniciado ese rally, ¿no? Como consecuencia de que actúa como vacuna frente a un sistema o un riesgo sistémico de confiscación, ¿no? Entonces, la plata, en aquel entonces, en abril, pues algunos detectamos una gran divergencia, entre otras cosas, y era que por cada onza de oro necesitabas más de 100 onzas de plata. Esto es un ratio que solamente se había dado en el año 2011, ¿no? Entonces, ahí el margen de seguridad era demasiado amplio y pensamos que esa cotización no era normal. Desde entonces, pues ha iniciado un rally alcista que tiene algunos precedentes. También pasó en el año 1970 y en el año 2000 y que, bueno, y que ahora pues está corrigiendo ese enorme gap que tenía con el oro y está alcanzando pues estas cotas que parecían imposibles, pero que son más lógicas que ilógicas. Bueno, pues el oro y la plata han visto precisamente a la plata que ahora mismo está tocando de nuevo estos máximos históricos en un momento en el que, bueno, hay mucha gente que está hablando también de burbuja, ¿no? Estamos acostumbrados a estos términos, por ejemplo, con Bitcoin, con las criptomonedas en general, en torno a la plata. ¿Se puede hablar también de burbuja? ¿Entiendes que hay inversores, bueno, pues que estén calificando de esta forma al metal precioso? No, o sea, sí entiendo que haya gente que lo pueda decir, pero también entiendo que esa gente que lo dice no tiene absoluta idea, o sea, no tiene ni idea de lo que está diciendo, está lanzando frases, bueno, pues de una manera poco argumentada. Lo único que te hace pensar que eso es una burbuja es que el precio ha subido mucho, pero que el precio de algo suba mucho no es significativo de que sea burbuja. Lo que determina que algo es una burbuja o no lo es si hay un desvío del fundamental con respecto a su valor intrínseco. ¿Pero qué es lo que hace subir a la plata? Pues lo mismo que hace subir al oro, lo mismo que hace subir al platino. Es decir, lo que no podemos pensar es que el oro está en burbuja, la plata está en burbuja, el platino está en burbuja, el paladio está en burbuja, el cobre está en burbuja, la vivienda está en burbuja. No, lo que es fácil, el análisis no debe ir por ahí, ¿no? El análisis correcto es pensar que lo que está en burbuja es la moneda fiat, cuyo precio debería ser muchísimo más bajo contra bienes y servicios, que es la potencial inflación con la que está tratando de cubrir estos antídotos contra el sistema confiscatorio que estamos viviendo, que son los metales, ¿no? Es decir, estamos iniciando o estamos viviendo un rally de los metales. Y ese rally de los metales se da como consecuencia de una enfermedad sistémica que está instalada en el sistema. Y esa enfermedad se denomina pérdida del poder adquisitivo debido a los enormes déficits fiscales y debido a la enorme responsabilidad fiscal que deriva y subyace de todo este sistema de coordinación tan nefasto entre personas que parasitan y personas que son parasitadas. Si no me equivoco, Gustavo, estamos hablando ya prácticamente de un 40% de subida en este 2026, es decir, bueno, pues en poco más de 23 días, algo parecido está sucediendo también con el oro. ¿Cuáles son los motivos detrás de esta subida tan espectacular? Que además tampoco es cosa de 2 días, tampoco es cosa solo de este 2026, que ya se dibujaba también a finales del año pasado. ¿Cuáles son los motivos y sobre todo hasta qué punto se puede mantener en el tiempo? Bueno, hay una escasez del suministro, está clarísimo, ¿no? Ahora parece que esa escasez se está corrigiendo. En China la plata está cotizando a $112, en Estados Unidos está empezando a cotizar a $100. Hay un diferencial, un spread entre ambos continentes de prácticamente $15. Esto es lo que se denomina un venue squeeze dentro de un shortage más grande, es decir, una escasez localizada de suministro como consecuencia de que hay cuellos de botellas en China englobada en una escasez más global de plata a nivel mundial, y es que parte del mercado pues está descubriendo que ese activo estaba infravalorado. Lo que pasa es que los metales pues no tienen un proxy de valoración tan certeros, o más bien yo diría
tan útiles como puedan ser los flujos de caja que generan activos como la vivienda, que puedes actualizar su valor presente descontando los flujos de alquiler y actualizándolos con un tipo de interés. También le pasa al bono con los cupones, a las acciones con los dividendos, con los flujos de caja que crean las empresas, pero los metales no. Los metales tenemos que ser capaces de anticiparnos a la oferta y a la demanda. ¿Y cuándo sabemos, o sea, analizar por separado oferta y demanda? ¿Y cuándo sabemos que la demanda de los metales va a aumentar? Pues si nos fijamos históricamente en lo que ha pasado en los últimos 50 años, pues llegaremos a la conclusión de que siempre que ha habido un rally de los metales, estábamos en un escenario parecido. ¿Y cuál era ese escenario? Los metales siempre protegen contra escenarios de incertidumbre, pero el más fuerte de todos ellos, o contra el que más efecto tienen, es la incertidumbre monetaria, que es contra lo que está protegiendo actualmente el oro. Y detrás del oro va la plata, y detrás de la plata va el platino, y el paladio, y el cobre. Es decir, al final lo que estamos entrando es en un super ciclo de commodities como consecuencia de que lo que está perdiendo valor es la moneda fiat, o lo que está haciendo el mercado es desconfiar de manera acelerada de la moneda fiat. Bueno, pues en un momento en el que estamos viendo también esta incertidumbre, ¿no? Este miedo en torno al dólar que se desplomaba el año pasado. Bueno, qué decir del euro, ¿no? Qué decir de la situación en la que está la Unión Europea. Estamos hablando mucho, ¿no?, de la plata y del oro. Has hablado también por encima del platino. Claro, entiendo que los inversores estarán buscando oportunidades también en este sentido, en estos sectores. ¿Cómo ves el platino, el cobre? ¿En qué otros metales también debemos poner la atención? Bueno, el platino, pues sí, está marcando máximos históricos. Se da la circunstancia de que ayer oro, plata y platino marcaron máximos históricos, y hoy oro, plata y platino están marcando máximos históricos. Bueno, esto no es que sea una burbuja, que todo el mundo se haya vuelto loco y hay una burbuja, no es que puede que haya un componente de FOMO, de miedo a perderse algo que se esté instalando en el último momento, ¿no? Pero todo responde a variables fundamentales y análisis fundamentales que estamos viviendo, ¿no? Y lo que estamos viviendo es que hoy con un billete de 50 euros, te vas al cine, compras palomitas, Coca-Cola y poco más. Eso antes te daba para eso y para otras muchísimas más cosas hace 5 años. Es decir, lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Pero luego, además, si cada uno profundiza en la tesis de cada metal, pues cada uno tiene también sus drivers, ¿no?, y sus catalizadores. Es cierto que puede haber una guerra comercial, que existe una guerra geopolítica entre China y Estados Unidos está tratando de presionar a China, que necesita comprar plata y más tarde o más temprano capitular y comprarla a precios más elevados, con lo cual Estados Unidos está intentando a través de sus bancos de inversión retirar plata para que cuando capitule China lo haga a precios más elevados y así estrangularlo económicamente. Esto es un venue squeeze. Y también hay otros problemas de suministro, tanto en el oro como más claro en la plata, también en el cobre a futuro, cuando además la demanda del cobre a futuro, si terminan por hacerse 40 o 50 millones de vehículos eléctricos, va a ser bestial. Y ya no te cuento lo que el cobre que va a necesitar el mundo para implementar la inteligencia artificial. Solamente, ya decía el CEO de OpenAI, solamente OpenAI va a tener que utilizar todo el consumo de electricidad que genera Estados Unidos durante medio año, y eso es una demanda bestial de cobre contra una oferta que está muy restringida y cuyos plazos se están ampliando a más del doble y cuya ley por tonelada de cobre se ha ido a la mitad, con lo cual los costes se doblan. En fin, hay una serie de fundamentales en todos los metales y en las materias primas que explican por qué los precios están subiendo, más allá de que alguien piense que en 2022 una serie de seres humanos se levantaron contentos y dijeron vamos a comprar oro y vamos a provocar que haya una burbuja. No, es que es mucho más complicado, sobre todo cuando se trata de activos tan longevos, ¿no?, como el oro, que capitalizaba por aquel entonces en 17 trillones, ahora está cerca de los 33, ¿no? Es muy significativo esto que digo, porque oro y plata son los dos activos que mayor capitalización bursátil tienen de la historia de la humanidad, por encima de cualquier empresa, por encima de cualquier activo que haya creado el hombre en la época de mayor revolución tecnológica que estamos viviendo en el siglo XXI. Fíjate si el ser humano se está coordinando mal para que dos activos refugios, que también cumple el caso de la plata un componente industrial, sean lo más demandado por el ser humano.
Bueno, y ante este colapso o este fin anunciado de la moneda fiat, estamos viendo a Bitcoin que, bueno, parece que empieza a recuperar un poquito, pero no es comparable, ni mucho menos, ¿no?, con las subidas que estamos viendo en el oro o en la plata. Si no me equivoco, está rozando los $90.000. ¿Cómo podemos explicar esto, Gustavo? Porque estamos viendo cómo el dólar se desploma. Normalmente suele provocar subidas en Bitcoin, ¿no? Suele haber una correlación. ¿Cómo estás viendo lo que está sucediendo con Bitcoin? Y también ¿cuánto explica precisamente esto que estamos viendo, ¿no?, que mucha gente que igual está priorizando oro, metales preciosos, a invertir en Bitcoin, bueno, pues que es algo más volátil, ¿no?, se puede decir? Bueno, porque Bitcoin viene de subidas muy fuertes en los últimos 10 años. Entonces, se me ocurre pensar que Bitcoin ha podido ya recoger parte de esto y que lo que está haciendo los metales, o digamos que los metales iban muy infravalorados con la moneda fiat y con el dólar, perdón, y con Bitcoin, con lo cual lo que está haciendo ahora realmente es ajustar esos activos que son duros y cuya oferta también es cuasi rígida, ¿no? No tan inelástica como la Bitcoin, pero también tiene una oferta que no es apretar un botón y producir, ¿no? Entonces, eso está pasando. Y luego también, por supuesto, la gran ventaja competitiva que tiene el oro es que durante miles de años ha sido capaz de demostrar al ser humano que puede protegerse cuando se trata de contextos de incertidumbre monetaria tan agresivos como los que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a arriesgar con otros activos que están en una fase más experimental, que mucha gente todavía no entiende? Si puedes cubrirte con oro y sabes que va a ejercer una función muy efectiva en una época como la que estamos viviendo, de confiscación, de socialismo, de deuda pública y de estatalización, ¿no?, de los medios de producción tan agresiva como la que estamos viviendo, ¿no? Para eso mejor irse al oro, donde sabes perfectamente que puedes registrar tu valor y traficar con él en el tiempo sin que sea, digamos, fácilmente confiscable por el Estado, porque puede ser confiscado por el Estado también, pero hay que ponérselo difícil, ¿no? Lo que entiende el mercado es que dice, vamos a ver, si estamos en una época de confiscación generalizada como la que estamos viviendo, que eso es la inflación, es impuestos que no se ven porque necesito robarte tu propiedad privada, entonces el mercado dice, bueno, que no me lo roben tan fácilmente, que tenga un coste político, ¿no?, que sea demasiado obvio o evidente, mucho más evidente que la propia generación de inflación y la pérdida de poder adquisitivo mediante la moneda fiat, que mucha gente no sabe siquiera de dónde viene, ¿no? Vamos a ponerlo difícil, compramos metales y que entren a mi casa y me lo roben. Eso es lo que está haciendo parte del mercado. Bueno, pues el foco puesto en la plata, en el oro, en los metales preciosos, sobre todo, bueno, pues en estos máximos históricos de hoy. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar con nosotros, como siempre, un placer. Muchas gracias. Un Muy buenas tardes.